Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, nuevamente nos encontramos en Diálogos de Frontera, este programa que gracias a Cable Plus, Televisión y a la Red Oriente TV llega a todos sus hogares. Una articulación con la Universidad Católica de Oriente y la Facultad de Teología y Humanidades y el Departamento de Humanidades, Familia y Bioética. El día de hoy, Identidad Nacional. Estos días hemos estado tal vez celebrando o vamos a celebrar días patrios, días donde recordamos hechos históricos. Pero cabe preguntarnos, ¿cómo celebramos este día? ¿Cantamos? ¿Bailamos? ¿Comemos algo diferente? ¿Vemos programas diferentes? ¿Nos encontramos como municipio, como familia, para celebrar la identidad nacional? Creo que vale la pena la pregunta. Tenemos el pabellón nacional en nuestra casa y lo hemos sacado en estos días. ¿O solamente lo hemos sacado porque estamos en Juegos Olímpicos o porque recientemente pasaba la Copa América? Inclusive algunos decían, esta camisa el día de hoy no es por la Copa América, es por el Día Patrio, porque a veces confundimos el tema de la identidad nacional. Así que el programa de hoy va a estar bien interesante. Tenemos dos invitados muy especiales, la doctora Blanca Nelly Gallardo y el profesor Edgar Calderón Sanín. Vamos a ver la siguiente nota que nos va a introducir el tema. Padre Raúl, qué bueno que esté con nosotros en Diálogos de Frontera. Jesús David, nuevamente muchas gracias y sobre todo para conversar sobre este tema de la identidad nacional. ¿Qué es eso de nación? ¿Qué es eso de patria, territorio? ¿Qué es sentirnos colombianos? Muy bien, ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio. Pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente
con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a todas las familias que se unen a Diálogos de Frontera. Hemos visto la nota que nos introduce muy bien el tema en el día de hoy, la identidad nacional. ¿Qué hemos celebrado? ¿Qué estamos celebrando? ¿Cómo lo celebramos? ¿Pero qué entendemos por identidad nacional? Quiero entonces presentarles a las personas que el día de hoy hemos invitado. En primer lugar, la doctora Blancanelly Gallardo Cerón. Ella es economista, es especialista en economía internacional y es doctora en ciencias sociales, una gran investigadora y una gestora, vale darle como la cuña de los semilleros en todo el oriente, en Antioquia y en el país. Yo creo que hay un legado impresionante y hay que reconocerlo. Doctora Blanca, qué bueno que esté con nosotros en Diálogos de Frontera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Un honor estar con tantos talentos aquí rodeados, de sabiduría, siempre lo he dicho. Muchas gracias. Bueno, y tenemos al profesor Edgar Calderón Sanín. Él es coordinador en la Universidad Católica de Oriente del programa de Comunicación Social. Él es licenciado en Filosofía, es magíster en Educación, tiene la especialización en Pedagogía y Didáctica de la Universidad Católica de Oriente. Profesor Edgar, gracias por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación a estos diálogos que siempre son enriquecedores. Así es. Padre Raúl, como siempre usted nos hace el contexto y de este programa hemos conversado mucho. ¿Será que estamos perdiendo la identidad? ¿Cómo reconocemos la identidad? ¿Qué está pasando con esto de la identidad nacional? Pero ahorita usted nos decía, una cosa es identidad, otra cosa es nación, otra cosa es patria, nacionalidad, identidad, patriotismo. Bueno, pero qué bueno que nos abra el panorama para que, de cierta manera, potenciemos cómo nosotros los colombianos debemos celebrar mucho más y mejor nuestra identidad nacional. Gracias Jesús David por este contexto que abre este programa sobre la identidad nacional. Lo primero que yo quiero poner en el telón de fondo de reflexión es el concepto de celebración. A mí me llamó mucho la atención cuando jugó la selección Colombia en esta Copa América, que pareciera ser que lo que nos está identificando como nación es un partido de fútbol o un campeonato deportivo y ahí sí todo mundo se siente colombiano. ¿Será que eso es lo que nos identifica como colombianos? Lo segundo es, ¿qué significa celebrar que somos colombianos? Y aquí me baso con el pensamiento de Martin Heidegger en un texto que él titula ¿Qué significa pensar? A él lo invitan en su pueblo a conmemorar el nacimiento de unos grandes músicos en Alemania y él dice lo siguiente: conmemoramos mucho, pensamos poco. Celebramos mucho, pensamos poco. ¿Qué significa celebrar que somos colombianos? Significa hacer una serie de partidos, significa hacer una serie de eventos culturales, pero ¿qué significa ser colombiano? ¿Qué significa pensar eso? ¿Será que en algún momento nosotros pensamos de dónde venimos? Y ahí viene el concepto de patria.
dónde nacemos, quién gestó, quién nos dio la vida, los próceres, concepto de patria, concepto de nación, qué leyes nos han identificado, qué tratados, qué se tiene acá, qué costumbres hace que seamos esto. Territorio, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con costumbres. William Ospina tiene un texto que a mí me llama la atención y dice: Colombia, el país donde todos los verdes son verdes, porque es un país de regiones. ¿Qué es lo que nos identifica? La costa caribe, el altiplano, los llanos, el Amazonas. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como colombianos, como nación? Y me llamó mucho la atención la experiencia de Chile, que cuando termina el invierno en septiembre se celebran las fiestas patrias. Ahí hay un sentido muy fuerte nacional y el chileno tiene un gran compromiso social, político, conocimiento, aunque se quiere el fútbol, aunque se quiere todo, pero hay una identidad de país que a nosotros nos tiene que llamar. Entonces, concepto de nación, concepto de patria, concepto de territorio, concepto de regiones. Es más, pues yo pensaba en estos días, ensalzamos mucho lo de los futbolistas, no es porque no me guste, no, a mí me gusta el fútbol, qué bueno, pero poco a veces pensamos en nuestros militares, en los próceres, en los grandes estadistas que le han dado una identidad al país. Y en este concepto de identidad hay una identidad continua, no es una identidad que primero fue y ahora no sé, todos los días vamos construyendo esa identidad. Gracias, padre Raúl. Queridos invitados, con este contexto que nos hace el padre Raúl y también una realidad que marca nuestra nación, ¿qué podemos entender, doctora Blanca, por identidad nacional? Para mí es muy importante llegar a las familias con estos temas, porque justamente es allí, padre, donde a veces tenemos los primeros pasos hacia la construcción de una identidad nacional, ¿cierto? Cuando usted decía, ¿será que sacaron la bandera? ¿Cierto? Quien enseña y es la familia con ese primer reconocimiento de un símbolo que es la bandera, y qué sentido le da cuando saca la bandera el día patrio o el día de la Selección Colombia o el día X. Es el primer momento entonces que nos permite a nosotros ir asumiendo, ¿sí?, esos sentidos de vida que luego se van a constituir en esa identidad que nos va a llevar por el mundo quizá con un orgullo grande. Entonces, para mí la identidad nacional es esa posibilidad que tienen los humanos, que tenemos los humanos, de ir adquiriendo sentidos de arraigo, sentidos de vida, sentidos y afectos por los territorios donde nosotros coexistimos, porque ahí hay algo muy importante, padre. El territorio que nos permite, ¿cierto?, esa identidad, tiene una multiplicidad de culturas, de regalos, si se quiere. Uno llega extraterrestre y ese extraterrestre llega a tomar y a vivir con sentido la vida que coincidencialmente nos tocó aquí en Colombia, ¿cierto? Y cuando yo hablo de que esa construcción de a poco, interactuando con el mundo, con la familia, luego en la escuela, la izada de bandera como un escenario de orgullo que nos permite también ir dándole otro sentido, quizá marcado por la competencia, quizá un mal sentido porque a muchos nos marca, pero muy importante sí reconocer que es ese proceso a través del cual nos vamos construyendo como personas y vamos adquiriendo unos sentidos de vida y sobre todo unos afectos. Y hablaba yo fuera de cámaras justamente con el maestro que de eso también no solamente tenemos que sentirnos orgullosos, sino que muchos de nuestros compatriotas, a propósito de patria, que están en otros lugares, han tomado esa esencia patria para darle un lugar en el mercado y una posibilidad de existir en otros lugares con el mercado de los afectos. Entonces, muy hermoso
en Chile encontrarse una arepa antioqueña. Y eso que te recuerda, que te evoca el país, el lugar de donde eres y que te permite una tranquilidad cuando estás en un aeropuerto en China y nadie habla tu lenguaje y alguien por ahí dice, profe, ese tipo de cosas que dices tú, uy, existo, ¿sí? Existo. Entonces le da un sentido a la existencia. Muy bien, profesor Edgar. ¿Qué es esto de identidad nacional y cómo lo podemos comprender? Ustedes le ponen a uno la bandera más alta que la de Colombia, porque es necesario para poder ir comprendiendo qué son las identidades. La identidad, hay que hablar de las identidades. Constitución Política de Colombia, artículo 1. El Estado colombiano es multiétnico, pluricultural, diverso, ¿cierto? En ese pequeño espacio de la Constitución nos está diciendo, venga, no podemos hablar de una identidad única, pero sí podemos unificar nuestras identidades, porque la identidad nos pertenece de acuerdo al territorio que habitamos. Cuando hablamos de nación, estamos hablando del país. Cuando hablamos de nacionalidad, es la identidad que yo represento en mi territorio, que es lo que yo construyo frente a mi territorio, y ese territorio comienza a darme sentido. Ayer justamente con mis estudiantes estoy hablando de cómo nos sentimos nosotros como colombianos. Y le preguntaba a cada uno, ¿quién de ustedes se siente colombiano? Colombiano. Y la primera cosa es que como que no me funciona. Padre, fútbol, colombiano. Es el único que nos dice, ese sí somos colombianos porque nos ponemos la camiseta, porque es lo que ha venido unificando. La segunda, ¿quién de ustedes se siente antioqueño? Pues sí, yo soy de Antioquia, pero no me siento antioqueño. Pero cuando yo les digo quién se siente de La Ceja, de Río Negro, de Guarne, y comienzan a tener esa identidad territorial que me reconoce de dónde soy, porque la patria, de donde yo vengo, es eso que me da reconocimiento del ser y el hacer. Qué bien, profesor Edgar, con esas claridades, porque escuchando a la doctora Blanca y escuchándote, entonces empiezan a aparecer temas de patria, nación, nacionalidad, región. El tema de la identidad, ahí sí, de la diversidad, de la unidad en esa diversidad de regiones que siempre tenemos y disfrutamos de una nación. Vámonos a un corte y ya regresamos el día de hoy hablando sobre la identidad nacional. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER,
Surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia a la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy estamos hablando sobre la identidad nacional, a propósito de las celebraciones que hemos tenido por esta época donde se nos recuerda nuestra nación y ya como nos lo decía el profesor Edgar, nuestra nacionalidad y nuestra región. Profesor Edgar y profesora Blanca, ¿qué características tiene esto de la identidad nacional? Como para profundizar un poco y que empecemos a identificar qué cosas teníamos
o tenemos y que debemos potenciar? Vale, vean. Hay características regionales a las cuales son particulares. Cada región tiene una característica muy propia y un ejemplo sencillo. Antioquia, la bandeja paisa, la arepa, bueno, todo este. Pero si nos vamos a las otras regiones desde la gastronomía, cada una de las regiones está con un plato típico particular que lo identifica. La mamona, los llanos orientales, el pescado en la costa, el borojó en el Chocó, el encholado, la lulada en el valle, y en fin, cada región tiene unas particularidades gastronómicas, pero también tiene otra particularidad que lo hace muy propio, y es los acentos. Los acentos determinan también de dónde eres. Cada región tiene un acento tan particular que cuando uno va, por ejemplo, a Bogotá, ahora en Medellín, y lo primero que le preguntan, ¿cierto que usted no es de acá? ¿Y por qué? Porque tiene unos acentos. Lo segundo, la capacidad de relacionamiento con el otro. No es lo mismo las personas de la costa, cómo se relacionan, son más abiertas, más espontáneas, más dicharacheras, a las personas de los altiplanos como el cundiboyacense o el antioqueño, que son más parcos en el hacer, en el conversar, en la forma de actuar. Y otro elemento fundamental es la manera como las familias educan a los chicos. La forma como hace el papá y la mamá la educación en casa, como lo estabas planteando, eso hace que las personas comiencen a tener arraigos identitarios del territorio. Y nos pasa cuando nos vamos ya grandecitos, estabas diciendo, cuando uno sale del país y lo primero que encuentra es, decías la tienda, ¿cómo era que llamaba? La tienda de los afectos. El mercado de los afectos. Entonces llega a esos lugares y lo primero que uno, ay, me acuerdo de mi mamá. Pero no es de mi mamá de lo que se acuerda, es toda esa idiosincrasia que me generó lo que mi mamá, mi papá, mi familia construyó en mí, y que yo lo sigo construyendo en el recuerdo y en la remembranza de algo que yo me encuentro en el exterior. Las características están ligadas al ser de persona del territorio, pero la identidad es la que se manifiesta cada vez que yo la converso, la transmito en otros lados y comenzamos a tenerlos. Entonces, la identidad nos da un referente fundamental para decir a qué territorio pertenezco y cómo me identifico yo con ese territorio, y lo hago grande, lo crezco, o lo destruyo también, porque también nos ha tenido ese concepto. Profesora Blanca, entonces, ¿qué características, escuchando al profe, qué otras características hacen grande la identidad nacional? Bueno, yo diría que, si bien es cierto, podemos enaltecer muchísimo las características de ser de un determinado lugar, en este caso de Colombia, por ejemplo, también tenemos que reconocer que en ese acervo de cosas que nos constituyen, también hay unas cosas que podríamos tener que reflexionar. Estoy diciendo es que la identidad no solamente, no la podemos romantizar, ¿cierto? Hay cosas, ¿sí?, que nos tocan desde la cultura y que nos hacen, ¿sí?, como tú dices, más parco, más calmado, más desconfiado, ¿cierto?, más perezoso, más activo. En esas cosas, yo recordaba ahorita que enunciabas que en la costa sí son más alegres. Recordaba que Paul Ricoeur dice que el idem, que es lo que es el primer momento del sujeto cuando se presenta, se reconoce, está mostrando aquello que más le muestra en su genuina forma de ser, como ahora lo hablábamos, ¿cierto? Lo que más nos representa y nos permite hablar de identidad. Pero cuando uno empieza a reflexionar, sería ese momento en el cual me están preguntando ahorita cuáles son las características. Yo diría que como país a veces también nos reflexionamos en colectivo y mostramos aquello de lo cual nos sentimos orgullosos, ¿sí? En la gastronomía, ¿cierto? Y también en los territorios. Entonces, mire que hay unas características que de pronto no quisiéramos tener a nivel internacional y que lastimosamente tenemos que reconocer que como historia nos ha hecho y nos ha constituido con esa imagen internacional. Entonces, una de las cosas que yo diría nos
muestra en el escenario nacional es todas esas dinámicas hermosas, culturales, gastronómicas, los símbolos patrios, pero también los accionares de líderes que han puesto nuestro país y nuestro territorio en unas formas de reconocimiento que no siempre son las mejores. Por ello yo diría que hay que hablar de la reflexión como país, tanto desde el líder, desde el sujeto, como desde la comunidad, y para eso está la escuela, la universidad, la familia, ¿cierto? Para ir pensando en cómo mostrarnos en algo que el mismo autor nos llama ipse, que es cómo quisiera yo, qué características quisiera yo enaltecer para perpetuar y cuáles tendría yo que poner en tela de juicio para minimizar y pulir, si se quiere, esas características que como sujetos nos muestran ante otros escenarios. ¿Tú me permites? Sí, claro, profesor. Por ejemplo, de lo que estás diciendo, profesora Blanca, de esa formación a la que le hay que reconocer el sujeto, lo tenemos que hacer desde la casa. Y es una invitación que hago, y eso que soy el coordinador del programa de comunicación social, es que logremos entender cómo los medios de comunicación nos enaltecen algunos valores y otros no, subvalores que no hacen parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, la primera cosa es que, y el padre lo decía en su momento, todo el mundo se puso la camiseta, pero ¿para qué? Pero eso no es identidad, y lo que nos hizo que las camisetas se enaltecieran y se volteara todo el mundo ponérsela, era porque un medio de comunicación o los medios de comunicación nos los pone porque esta es la identidad. Pero cuando comenzamos a reconocernos, y también lo planteabas, el fútbol no nos apasiona a todos. Identifica a todos. Y no identifica a todos. Usted le pregunta a un grupo indígena, pues posiblemente vea fútbol, pero no es su pasión. Usted le pregunta a un llanero, no necesariamente. Pues es un concepto al cual tenemos que ir refiriéndonos, de que la identidad tiene que irse constituyendo desde una multiplicidad de reconocernos, de esa pluriétnica, de una cultura diversa, con unos elementos que nos están diciendo no lo podemos dejar cambiar por otros estándares internacionales que la globalización nos mete, pero nosotros localmente tenemos que entenderlo. La nación está constituyéndose. La nación hoy sigue en formación. 214 años del grito del 20 de julio hasta hoy, todavía estamos en una nación de formación. Y no hemos logrado en esos 214 años crear una identidad nacional, porque no nos aglutina mayor cosa. Profesor Edgar, usted nos deja entonces un interrogante superior al que planteamos, porque escuchando a la doctora Blanca, pues ya entonces son muchos elementos que empiezan a configurar la identidad nacional. Pero el profesor Edgar nos dice, venga, pero ¿realmente tenemos una identidad nacional? ¿Qué nos une como nación? Padre Raúl, cierre este bloque con estos aportes que nos han dado nuestros compañeros. Bueno, escuchándolos a ustedes, pues me viene a mí a la mente que estamos viviendo una identidad muy porosa. Ese es un término que lo utiliza uno de los grandes pensadores canadienses, Charles Taylor, una identidad porosa. El poro hace que entren muchas cosas y que no se consolide. Incluso utilizando un término que es también de Simo Bauman, una identidad muy líquida, muy líquida. Entonces esos dos conceptos, poroso porque nos está entrando todo y líquido porque no hay ninguna consistencia, esos dos temas. Desde este punto de vista uno dice, ¿cómo crear una identidad consistente? Que sea, por una parte, que haya un reconocimiento, como bien lo decía la profesora Blancanelli, ese Ibsen, pero a la vez hay una identidad personal y hay una identidad colectiva. Yo plantearía como 4 puntos que me parecen importantes para la identidad nacional. 1,
el conocimiento de la historia. Exacto. O sea, ese es importantísimo. Nosotros, en términos de José Ortega y Gasset, él dice, es el señorito satisfecho, que cree que lo que encontró aquí se olvida de toda la otra gente que ha forjado lo que ha hecho. Colombia lleva más de 214 años forjando su identidad, forjando sus leyes, su territorio, sus costumbres. Y el señorito satisfecho cree que no se ha hecho nada, está parado acá. Entonces hay que conocer esa historia. Padre Raúl, lo voy a interrumpir porque usted nos va a plantear 4 elementos en torno a la identidad. 1, la historia. Queridas familias, cuando preparábamos el programa, uno quisiera transformar la sociedad para comprender mejor la identidad nacional. Pero creo que sí es un aporte que ojalá cada uno de ustedes tomen atenta nota, pero más allá de tomar nota, tomar decisiones. ¿Es el deporte? Tal vez. ¿Es el alimento? Tal vez. ¿Es la música? Tal vez. ¿Es la historia? Tal vez. ¿Es el reconocimiento político? Tal vez. Por eso estamos hablando que muchos elementos, como diría el padre Raúl, no es lo uno o lo otro, es lo uno, lo otro y esos otros particularidades que vamos teniendo a lo largo del que vamos creciendo. Y qué bonito lo de Paul Ricón. Vámonos a un corte, ya regresamos para que el padre nos continúe hablando del tercer punto, el segundo, el tercero y el cuarto. Ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo.
Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Queridas familias, el día de hoy en Diálogos de Frontera, transmitiendo desde la Universidad Católica de Oriente, precisamente en el edificio Innovamater. Como han podido tal vez escuchar o ver, vemos la comunidad universitaria que en estos días nuevamente inicia su semestre académico y también algunos ruidos ambiente que son de la construcción que estamos desarrollando en la universidad. Estamos hablando de la identidad nacional. Y el padre Raúl nos introducía lo siguiente, 4 punticos. Y el primero tiene que ver con la historia, la importancia de reconocer
de leer, de aprendernos la historia. Es imposible tener una identidad nacional si no tenemos el reconocimiento histórico de aquellas personas que hicieron una tradición, que hicieron posible una nación como nuestro país Colombia. Padre Raúl, háblenos de ese segundo, tercero y cuarto punto alrededor de la identidad nacional. Yo considero que uno de los puntos que forja identidad de nación es la esfera pública. ¿Por qué lo de la esfera pública? Es donde está lo que no se soluciona en la casa, pero que nos pertenece a todos. Entonces, la esfera pública. Y la esfera pública tiene que ver con las diferentes políticas, aunque suene a un pleonasmo, tiene que ver con lo público. Le incumbe al niño, le incumbe a la señora, le incumbe al religioso, le incumbe al no religioso, pero ahí nos estamos forjando. Temas como estos, la pluralidad religiosa, eso es parte de la esfera pública. Si vamos a hablar de la vida, es de la esfera pública. Ahí tenemos que entrar todos y se forja la esfera pública. Es muy distinto los problemas que tiene Chile, que tiene Estados Unidos, que tenemos nosotros en la esfera pública. Eso nos constituye. Y no podemos quedarnos simplemente con programas de diversión, con programas de entretenimiento, sino la esfera pública, lo segundo. Lo tercero tiene que ver, que yo planteo, es con el tema político. No es lo mismo un sistema político libertario a un sistema político de una economía planificada. Eso nos tenemos que forjar. A quienes elegimos, quienes nos representan. Eso es parte de la manera de nosotros construir identidad. Uno es la esfera pública, otro es la parte política. Y lo cuarto tiene que ver con la manera como nosotros construimos sentido, y es la parte de la cultura, tiene que ver con la idiosincrasia, cómo construimos sentido. Es muy distinto la forma como se asocia un grupo en Australia como nosotros nos asociamos, la manera como representamos, participamos, la manera como construimos familia, la manera como expresamos música, expresamos literatura, arte, muchas cosas. Entonces, esa parte cultural. ¿Y por qué insisto en esta parte? Porque estamos viviendo o padeciendo, en el buen sentido de la palabra, la globalización. Para un mundo global necesitamos tener una respuesta local, una respuesta desde la nación, desde la construcción, desde el país. Entonces, esos 4 puntos, la parte de la historia, la esfera pública, lo político y lo cultural como producción de sentido. Muy bien. Quisiera entonces que entráramos, querida profesora Blanca y profesor Edgar, porque con esto aparece una idea de nacionalidad, nacionalismo. Ya nos dijeron que hay unos países que tienen como arraigado el tema de la música, el alimento, los símbolos. Me llama mucho la atención, el padre lo mencionaba, como en algunos países cuando llegan sus fiestas patrias se dedican a bailar su música tradicional. No he visto, nos ha tocado ver en los actos culturales de la escuela, cuando se llegaba el 20 de julio se bailaba joropo, llanero, cumbia, pero algo muy de escuela, más no como un tema de identidad, que nosotros vamos a reunirnos a disfrutar de nuestros bailes folclóricos. ¿Qué es eso de sí, padre? De Chile, pues, perdón que le interrumpa. En Chile, desde la escuela primaria, enseñan a los niños a bailar cueca. Exactamente. Y lo vuelven como su baile nacional. Sí. Es lo mismo, en este caso, entonces, identidad nacional o nacionalismo. ¿Cuáles son las diferencias y cómo podemos generar como un equilibrio para que tengamos esas condiciones que hacen que nuestro país conserve tradición cultural, pero ante todo identidad nacional? Yo creo que en el mismo sentido que hablaba de esa necesidad de enaltecer aquello que desde nuestro país es grande, de reconocer aquello que debemos corregir, también nos surge un compromiso, yo diría, que como familias, como sociedad y como instituciones de educación,
de ir avanzando en el reconocimiento de esa grandeza de país, de esa grandeza de ciudadanía, de identidad, para poder hablar de nacionalismo. O sea, a mí me tocó una fiesta patria en Chile y yo quedé de verdad deslumbrada, porque los hogares sacan todos la bandera, hacen lo que aquí llamaríamos el sancocho afuera, se toman los asados, pero los hacen unos asados colectivos, se toman, o sea, es una cosa impresionante. Sin embargo, las fiestas en los barrios. Sí, y se toman un lugar, es un monte, como aquí tomarse toda una plaza, y hay que separar la casa que con meses de anticipación para ir a compartir. Y eso no nos pasa en Colombia. Incluso si a alguno de nuestros jóvenes le preguntamos qué hay el 7 de agosto, qué hay el 20 de julio, algunos dicen, hay puente, ¿cierto? Y eso es lo único que de pronto le estamos dando de sentido a una conmemoración tan importante como es el 7 de agosto, ¿cierto? Y esa parte, cierro, y esa parte fundamental de sentirnos orgullosos, si se quiere, pero no en lo que tú hablabas de regionalistas, de sentar fronteras, ¿cierto? No, de sentirnos orgullosos de tener una patria, un hogar, si se quiere, como colombianos, al que volver. Porque cuando a uno le cantan una canción, El Regreso, que es bellísima, a ti te mueve el abdomen y sientes que eso te toca. Pero cuando a ti te dicen el 20 de julio, esto no pasa. Y eso a mí me parece que ha ido como menguando en la medida en que nosotros como instituciones no hemos tomado de pronto en serio la labor de institucionalizar aquello que es ancestral. Nosotros no estamos en este país como sujetos hace 500 años. Nosotros venimos de tiempos inmemoriales con unos legados ancestrales que han permitido a los pueblos originarios defender la casa común, ¿sí? Con ahínco, y decirle a los turistas en la Sierra Nevada hay 2 meses que sagradamente se los tiene que dejar al pueblo para que se limpie de todo eso. Eso sería nacionalismo. Muy bien, eso es que cerremos el bloque con lo que vas a hablar en este momento. Quería comentar de lo que estabas hablando del 7 de agosto y el 20 de julio, que a mí también me hace lo que estás diciendo un poquito de escozor y de tristeza, porque yo creo que a nosotros, son un poquito los más grandecitos, que el 20 de julio y el 7 de agosto para nosotros eran fiestas representativas. Yo creo que a ustedes también les tocó, a las generaciones de ahora. Un poco contemporáneos. Porque somos contemporáneos. Yo soy un poquitico mayor que usted, muchísimo mayor que usted, pero uno el 20 de julio no solamente hacía la celebración en la escuela o en el colegio, sino que las familias todas, uno veía las banderas, uno veía el respeto del día, uno sentía que verdaderamente estaba conmemorando un día patrio. Y eso es una de las tristezas grandes, porque una vez que se cambia, infortunadamente con la ley Emiliani, nos metieron el cuento de que la fiesta patria, si todo se pasa para el lunes, entonces lo único que esperamos es el festivo para irnos de paseo, para irnos de otro lado, pero no tenemos sentido de identidad nacional. Entonces, lo que estás diciendo es muy complicado. El papá y mamá, es una invitación. Hay que comenzar a enseñarle a los hijos a que aprendan a enamorarse de su territorio, de su nación, de su patria. Pero esa parte tiene que ver mucho con las instituciones. Claro. Si la institución no promueve la familia, porque por esta parte cívica es muy importante desde la institución. Lo que usted decía, el día cívico se convirtió en un día de descanso, no en un día conmemorativo. Sí, pero hay una cosa que de los elementos que planteabas, la historia. Pregúntele al Ministerio de Educación qué pasó con la historia. La convirtió en ciencias sociales. Y no es que sea malo ni bueno. Simplemente hicieron esto y la historia la desaparecieron. Nosotros en comunicación damos una materia que se llama historia social y política de Colombia.
Y la primera cosa es que uno comienza a decir a los muchachos, es que la historia es la memoria de mi patria, de mi identidad nacional, lo que me construye y me identifica. Y a medida que yo me voy identificando es porque yo conozco lo que ha pasado, y lo tomabas muy bien, y sé por qué el modelo político en el que yo vivo, hago parte de esa historia y representa una significación y un significante. Pero si no tenemos una claridad de que nuestra historia construye mi identidad nacional, simplemente cada quien vamos a tirar para donde quiera. Y por eso son esas divisiones o políticas o de partidos o de culturas o de regiones, porque no hemos logrado construir una característica común de territorio-nación, no territorio local donde yo vivo, sino de territorio-nación, para poder decir, es que verdaderamente soy colombiano. Muchas gracias, profesor Edgar. Bueno, el tiempo apremia. Vámonos a un corte y ya regresamos para que demos por terminado el programa en el día de hoy sobre la identidad nacional, que creo que nos va a servir mucho para las futuras celebraciones y para las que se acercan próximamente. Ya regresamos. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo.
Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Hemos llegado al final de nuestro programa hablando de la identidad nacional. Creo que hemos tomado atenta nota para que tal vez cambiemos algunas prácticas y recobremos todo lo que nuestros profesores nos han dicho el día de hoy. Pero que sean ellos los que concluyan el programa sobre identidad nacional. Profesora Blanca, adelante. Bueno, en primer lugar mi gratitud, ¿cierto?, por haberme permitido aprender un poco más sobre identidad nacional. Y en segundo lugar diría yo que algo que nos debemos llevar de acá es esa posibilidad de reconocer la identidad como una construcción colectiva, como una responsabilidad desde la familia, las instituciones, la sociedad, y que nos permite enaltecer lo que somos sin sembrar fronteras que nos dividan, sino justamente en el reconocimiento mutuo. Y eso me parece muy importante. A propósito de lo local, la geopiedad, qué es lo que nos arraiga, qué es lo que nos hace sentirnos de determinado lugar y cómo esto nos constituye sin que esto sea un escenario de vergüenza, sino un escenario de orgullo y de reconocimiento de valores que nos han hecho como sujetos en una determinada sociedad. Eso me parece muy importante y por supuesto que comienza en la familia. La familia, que sea esta, como sea su constitución, siembra los primeros pasos de una identidad. Y allí hay un lugar, hay un territorio que está integrado por unas interacciones sociales, gastronómicas, culturales, que justamente tenemos que aprender a leer. Entonces la familia abre las primeras páginas y esos escenarios primeros que luego la escuela continúa abriendo es sin lugar a dudas, una responsabilidad. Y entonces, si queremos enaltecer, rescatar, ¿sí?, esa identidad nacional, tenemos que avanzar en esas lógicas de abrir con responsabilidad las páginas de nuestra historia y de nuestro ser, y sobre todo con ello irle dando sentido a la existencia en cualquier lugar donde nosotros construyamos nuestra identidad. Muchas gracias, profesora. Profesor Edgar, su conclusión el día de hoy. Gracias. Igualmente agradecerle por la invitación, porque este en realidad es un ejercicio de aprendizaje también. Y en realidad necesitamos retomar nuevamente elementos que la historia nos tiene que dar para saber dónde estamos. No es solamente una bandera, no es solamente un escudo, un himno nacional, es el sentido que tenemos que tener nosotros para poder reconocer por qué somos colombianos. El ser colombiano no me tiene que dar simplemente una territorialidad, una localidad, sino es esa nacionalidad. Porque si yo como profesional estoy aportándole un granito de arena a esta construcción de identidad, de seguro que nuestra patria va a engrandecerse y se está enriqueciendo más. Hay que seguir amando la patria desde todo lo que tiene, desde esa diversidad, de esa pluriculturalidad, de esa cantidad de culturas que nos hacen ricos. Y aprovecho la oportunidad para decirles, se hace necesario volver a recordar que tenemos unos grupos indígenas que los tenemos que volver a dignificar en su razón de ser. Muchas gracias, profesor Edgar. Padre Raúl, cierre nuestro programa el día de hoy de cómo promover y qué debe ser esto de la identidad nacional. Aquí me quiero basar con el pensamiento del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y él habla de 3 ausencias. Una ausencia de un origen común, una ausencia de una pertenencia mutua y una ausencia de un futuro común, de un futuro de todos. Ausencia de un origen común.
hay que reconocer la historia, hay que estudiarla, hay que valorarla. Eso hace que nosotros vibremos con lo que somos y agradezcamos a los que han hecho posible que estamos hoy. Lo segundo, ausencia de un presente común. Les decía a ustedes en el programa que hay que estar en la esfera pública. Hoy se está debatiendo normas, leyes, un futuro histórico del país, y en la esfera pública hay que estar, ahí hay que estar. Entonces, si no nos podemos marginar, somos parte de acá. Lo que nos identifica no son solo partidos, sino la esfera pública. Por no estar en la esfera pública pueden pasar muchas cosas con las cuales nosotros estamos de acuerdo o no entramos a participar. Y tercero, un país, una nación nace por la profundidad en los problemas. Lo digo de esta manera. La madurez de un país va madurando en sus problemas. Si sus problemas hace 10 años era el acueducto, ya hay otro tipo de problemas. ¿Qué tipo de problemas va a haber en el mañana? Eso es lo que nos va haciendo a nosotros un país también nuevo, y ahí hay que estar, irnos proyectando hacia adelante para hacerlo sostenible en términos de ecología. Y lo último que yo sí quiero como que insistir es ampliar el concepto de lo que significa celebrar. Y ampliando ese concepto, ampliamos el sentido de pertenencia y de la identidad. ¿Qué tengo yo de distinto como colombiano para aportarle al mundo? Gracias, Padre Raúl. Queridos televidentes y familias, hemos llegado al final de nuestro programa Diálogos de Frontera, el día de hoy conversando sobre la identidad nacional. Creo que nos quedan cosas muy concretas. Sí es el alimento, sí es la cultura, es la política, es lo público, es la unidad, es la identidad, es la región. Pero vamos a hacerlo, porque en últimas debemos ser uno solo como país. El profesor Edgar nos hablaba de la nación, de la nacionalidad, de la región, esas culturas tan ricas que tenemos, pero que nos deben de llenar de orgullo acá, para transmitirlas al mundo, y que el día de mañana todos nos sintamos y nos unamos como nación. El Padre Raúl nos dice algo muy interesante. Tal vez esos problemas profundos nos recuerdan que no podemos estar divididos, sino unidos como una sola nación. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a la red Oriente TV, al Departamento de Comunicaciones en cabeza de Luisa Fernanda Ramírez, al Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, que hacen posible la realización de este programa. Síganos a través de nuestras redes, canales, para que repliquen en sus hogares, en sus centros de estudio, estos programas que hemos preparado para ustedes. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.